Anterior ya modelamos un poquito el relé de sobrecorriente direccional, si se acuerdan, ¿verdad? Ya lo incorporamos en la parte de aquí, ya pusimos el 67, 50 y 51. ¿Qué nos dice después? Revisar el diagrama de SL, ya lo revisamos con ustedes. El 67. Si revisamos el DSL. Ok. ¿Qué nos dice después? Configurar las características del relé. Esto no lo hemos hecho, ¿verdad? Y realizar una gráfica vectorial que permita conocer la dirección de operación del relé. Entonces, vamos a hacer esto de acá. Nosotros, a ver, déjenme ver cómo tenemos con ustedes. Esto de aquí y esto está aquí, ¿verdad? Estos eran los ajustes que teníamos de las 50 y 51 y habíamos graficado esto para las 67, ¿verdad? Entonces, miren, vamos a hacer un cortocircuito al 50% de cualquiera de las líneas. Voy a empezar con la red de distribución. Calcular cortocircuito al 50%, ¿ok? Al 50%. Trifásico, máximas corrientes, ¿sí? Sin impedancia de fallo. Para que ustedes lo puedan. En demanda máxima estamos. En demanda máxima. Por aquí estamos. Perdón, demanda máxima. Demanda máxima. Control F11. Y aquí lo tenemos bien. Entonces, a un cortocircuito, al 50% de esta red, ¿quién tiene que operar? ¿Quién tiene que operar? ¿Qué relé tiene que operar? La instantánea El instantáneo de cabecera, ¿verdad? Si no opera el instantáneo de cabecera, el temporizado de cabecera en un tiempo determinado. Y algo así, bueno, pasa por acá. Mira, aquí está. Está operando la característica instantánea, pero si tú ves acá también hay una corriente que está circulando por el otro relé. ¿Y por qué existen ahora dos corrientes? Esto no teníamos antes, ¿verdad? Teníamos una sola corriente. Pero ¿qué es lo que pasa ahora? Existe una corriente de 9539 que viene desde la fuente y existe una corriente de 3479 que viene ¿de dónde? De la generación distribuida, ¿ok? Entonces, ¿qué pasaría si se produce un cortocircuito en este punto? ¿Cómo estarían actuando? Esto opera de manera instantánea y la de acá de manera temporizada. Si ustedes le ven, no estaría tan bien, ¿verdad? Porque hay dos tiempos de operación. Y de la misma manera se puede observar acá, 0.210. Ahora, ¿qué va a pasar si nosotros hacemos un cortocircuito en la red de distribución 3? Háganle un cortocircuito de las mismas características en la red de distribución 3 para que vean. Cortocircuito trifásico máximas corrientes al 50%. ¿Cómo fluye la corriente? 2368 amperios vienen de la generación distribuida, ¿verdad? Vienen por acá. ¿Y cómo tenemos aquí nuestras protecciones? ¿Cómo están operando? De manera temporizada. ¿Y estará bien que operen de manera temporizada nuestros relés? 50, 51, que son estos. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Tienen que operar o no tienen que operar? Supongamos que no tendría. Este es mi alimentador 1 y este es mi alimentador 2. Se produce una falla en el alimentador 2 y se tendrán que abrir estas dos. No, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tenemos que evitar. Y si es que ustedes ven en este time over current plot, que aquí ya tenemos la 67, sigue pasando lo mismo porque no está ajustado, ¿sí? Entonces, tenemos la 67, pero no está ajustado. Entonces, estos tiempos de operación ante cortocircuitos en este punto de acá es lo que tenemos que quitar, ¿sí? Entonces, para eso es lo que ponemos la 67. Cuando ya ajustemos la 67, esos 11 segundos o esos segundos de por acá tienen que eliminarse, ¿ok? No tienen que aparecer tiempos de operación. ¿Por qué? No tienen que operar obviamente estas protecciones de aquí. Listo, entonces vamos a empezar. Para realizar el discernimiento de la corriente, nosotros tenemos que utilizar dos variables. Lo que ustedes investigaron en el preparatorio, ¿qué les mandé a investigar? ¿Se acuerdan? Los métodos de polarización. Y los métodos de polarización, ¿qué variables necesitan o qué variables ocupan? Necesitan una corriente y un voltaje, ¿verdad? Y vamos a nuestro DSL para ver cuál es la lógica del relé. Entonces aquí está el bloque de medición y aquí salen las señales en amperios y voltios secundarios. ¿Cómo se llaman estas variables? Voltaje de U, dice voltaje de polarización
y las I-op son corrientes de operación. ¿Okay? Entonces, con estas señales nosotros vamos a hacer la polarización. Y vamos a hacerlos con este bloque que dice Biangle Directional, porque ahí tenemos los métodos de 30, de 60, de 90, de cualquiera. ¿Okay? Entonces, aquí les voy a enviar una pequeña hojita que siempre suelo utilizar, que estaba en el GD2. Práctica 4 les envié una grafiquita que se llamaba, ya me he dado aquí está, polarización. Entonces en el Drive les voy a enviar para que puedan ahí, si es que desean, dibujarle encima o alguna cosa. ¿Okay? G3, práctica 4, y aquí les voy a poner, ¿ya? Entonces ahí la pueden visualizar de mejor manera. Cargando. Y aquí debe estar. ¿Vale? No, solo aquí dos acabamos. Práctica 4, aquí está. Polarización. Entonces, aquí tenemos algunos de los métodos de polarización y yo les puse así, ¿sí? No sé por qué se ha bajado un poco la calidad de la imagen, pero aquí está. Entonces, miren, nosotros tenemos aquí el método de polarización de 90 grados o de cuadratura. También tenemos el método de polarización adyacente o de 30 grados y el método de 60 grados, ¿verdad? Entonces, ¿a qué hace referencia esto de 90, de 30 y de 60? De lo que ustedes vieron. El ángulo del relé. El ángulo del relé. Ya. El voltaje. Ya. Va por ahí. Entonces, mira, aquí tenemos el voltaje de la fase A, ¿verdad? El voltaje de la fase A. ¿Cómo puedo escribir? No aparece nada. A ver, ¿dónde se puede marcar esto? No, estoy marcando. Creo que aquí tiene algo para bueno, no se ve. Voy a ponerlo en un paint mejor para que se vea mejor y poder escribir, ¿ya? Déjenme ponerle en paint. No puedo rayar. ¿Dónde estamos? Aquí. Recortes. Entonces, bien. Para que se entienda, esto es bastante sencillo. Entonces, aquí tenemos, ¿ok? 90 grados. Listo, entonces... Entonces, mira, aquí tengo el voltaje de la fase A, aquí tengo el voltaje de la fase B y aquí tengo el voltaje de la fase C, ¿verdad? Entonces, voy a decir que la falla se produce en la fase A. ¿Sí? La falla se produce en la fase A. Entonces, aquí tengo mi voltaje de falla, ¿sí? Y le voy a poner mi voltaje de cortocircuito de la fase A. Obviamente va a tener una magnitud reducida porque sube la corriente y baja el voltaje, ¿ok? Y aquí mira la corriente y le pone como que estuviera en fase con este voltaje, pero obviamente en líneas de transmisión-distribución esa corriente va a estar retrasando por el efecto inductivo de la línea. Entonces, ¿a qué hace referencia con 90 grados? ¿Sí? Entonces, lo que polariza a esta corriente es este voltaje que se encuentra sin falla, ¿verdad? Entonces, el voltaje A está con falla, pero el voltaje B y el voltaje C están sin falla, ¿verdad? Y el voltaje BC es el que polariza. Voltaje BC y lo paso para acá. Lo paso para acá. Y este es mi voltaje BC. Entonces, este voltaje BC con respecto a esta corriente, ¿qué ángulo forman? 90 grados. Por eso es el método de polarización de 90 grados. ¿Ok?
El método de polarización de 30 grados hace exactamente lo mismo, pero ¿qué es lo que ocupa? Un voltaje con falla y un voltaje sin falla, ¿verdad? Entonces está ocupando el A que está con falla y el C que está sin falla. Entonces este vector del AC viene para acá, viene para acá. ¿Y qué ángulo forma con la corriente? ¿Qué ángulo forma? 30 grados, ¿sí? Yo también puedo ocupar el voltaje AB. Entonces el voltaje AB podría estar por acá. ¿Qué ángulo forma con la corriente? 30. 30 grados, ¿sí? Porque es el método de 30 grados, ¿ok? Entonces aquí, obviamente, es por lo que yo dibujo feo, ¿sí? Pero aquí están 30 aquí y 30 acá, ¿ok? Aunque no parece. Ahora el de 60 grados, ¿qué es lo que ocupa para polarizar a esta corriente? Dos voltajes que estén sin falla y uno con falla y uno sin falla, ¿verdad? Entonces el voltaje BC está por acá, el voltaje AC está por acá, sumo estos dos, ¿qué me da? Este vector resultante, ¿verdad? Y este vector resultante lo paso para acá. ¿Qué ángulo tengo con esta corriente? 60 grados, ¿verdad? Entonces, así lo revisaron de esa manera cuando investigaron en el previo. Porque a veces investigamos y no tenemos un buen entendimiento de cómo es, pero así es, ¿sí? Así es. Por eso es 30, 90 y 60 grados. Listo. Entonces, dicho esto, nosotros aquí en nuestro relé, si ustedes se acuerdan, en el device, o devices, nosotros tenemos aquí el PI Angle Directional y aquí en el type. Nosotros tenemos diferentes métodos de polarización, el de 90, el de 30, el de voltaje propio de fase, corriente dual, secuencia positiva, negativa y cero, ¿ok? Entonces nosotros para esta práctica vamos a ocupar el de 90 grados y vamos a obtener esos vectores de corrientes y de voltajes ya polarizados con este método de aquí, ¿ok? Entonces el de 90 grados. ¿Dónde lo pueden revisar? Nuevamente, repito. Van a su relé, van acá, equipos, todos los equipos, 67, 50 y 51, y van al direccional. Y aquí en el direccional, aquí van a type, y ahí tienen que verificar. Ahí ustedes pueden elegir cualquier método que ustedes deseen probar, ¿ok? Ahorita en la práctica el de 90, pero ustedes si es que en el trabajo o en alguna otra parte necesitan ocupar otro método, ustedes pueden ocupar estos métodos que están aquí, ¿ya? Inge, ¿Sí? ¿puedes repetir esa parte en cambiarle? ¿Dónde está el relé? Ya. Entonces, aquí está nuestro relé, ¿verdad? Entonces, aquí está nuestro relé, la cabecera. Clic derecho, equipos. ¿Sí? Mostrar todos los equipos, y aquí está el 67, 50 y 51. Y ahí vamos al BI Angle Direction, ¿ok? Entonces, aquí en Type, el modelo está, mira, métodos de polarización. Y vamos a ocupar el de 90 grados. Entonces, pudiéramos hacer diferentes pruebas con diferentes métodos y ver cómo cambia el ajuste, pero ya van a ver que con el de 90 ustedes ya van a poder hacer después con cualquier otro método que ustedes deseen, ¿ok? Inge, ¿podría ver esa parte del relé, la parte del Newsem? Porque creo que no le presté bien. Ahí. Sí, esa está. ¿Sí? En la 2025 sale voltaje cross y voltaje cross 90 grados. Voltaje, el cross, o sea, sale con diferentes nombres. Los 90. Pues no, pero venía Sí, cross bueno, como de- así es. Voltaje Pero- cross 90. Ah, ese mismo. O sea, hay dos. Uno sin 90 y otro con 90. Hay uno con. ¿Cuál es el cross 90? ¿Tú cuál es? Ajá. Sí, La está aquí. 2024. Ese, ¿no? Sí, entonces eso van en otra versión puede que haya la de 60 o puede que haya otro método que lo tenga, pero el cross de 90 ese le va a otro programa, ¿ok? Es el único cambio. Este está, ¿no? Voltaje Sí, cruz, ¿no? sí, el único cambio, aunque me parece que ya estaba, pero le vamos a dejar eso para tener todos aquí. Voltaje cross 90. Ok. Ahora, ¿qué es lo que me dice la hoja guía? Tienes que graficar los voltajes de polarización y las corrientes de operación. Es decir, que nosotros necesitamos graficar ¿qué cosa? Estos de aquí, ¿verdad? Estas corrientes IA, las de operación, y estos voltajes que polarizan. Eso tenemos que graficar. ¿Y dónde se encuentran esas variables? Y para eso vamos a ver el DCL.
¿A dónde entran esas variables de voltajes y corrientes? ¿A qué bloque? ¿A qué bloque del DCL? ¿Dónde tenemos voltajes y corrientes de polarización? Estas señales, ¿a dónde están entrando? Al BI Angle Direction, porque el BI Angle Direction acoge estos voltajes y coge estas corrientes y hace esto. ¿Sí? Y hace esto. Entonces yo necesito graficar ¿qué cosa? Estos voltajes y estas corrientes que son entradas de este bloque, ¿verdad? ¿Está claro? Entonces vamos a graficar eso. Vamos a ponerle aquí un nuevo plot page. ¿Sí? Vamos a graficar estos voltajes y estas corrientes que están en el DC. Plot page y le ponemos ejecutar. Y aquí le damos un clic derecho y le ponemos un insert plot. Clic derecho, insert plot, o también lo pueden ingresar por acá, insert plot. Es lo mismo. Insert plot y le van a elegir un vector plot. Un vector plot. Entonces, acá va a resultar interesante con los que están utilizando las 2025 porque hay un cambio que yo también me di cuenta el día que estaba preparando la clase con otra versión. Entonces, ya les voy a indicar, ¿ya? Ahora, me hice el elemento. ¿Cuál es el elemento que yo tengo que seleccionar? ¿Dónde están esos voltajes? ¿Dónde? Las mediciones del TC, del CB, TC y TC, el bloque de medición, pero el bloque de medición yo no lo puedo poner aquí. Yo tengo que ponerle el otro, ¿cómo se llamaba el bloque? Donde entraban los voltajes y corrientes. El BI Angle Direction, ¿verdad? ¿Se acuerdan ese bloque, ese slot? Entonces, ese es el que le vamos a buscar. ¿Dónde está ese, en qué parte del sistema o de la grid está? ¿Dónde ubicamos ese relé esencial? En la En la cabecera, entonces vamos a la barra de cabecera. Y aquí aparecen diferentes CUPs. ¿Saben qué son estos CUPs? De aquí, CUP 1, CUP 2 y CUP 3. Sí, ¿no? Sí, ¿Qué son? switch y el otro Estos CUPs es como, a ver, nosotros tenemos aquí nuestro trafo, perdón que lo dibujo aquí mismo, y aquí tenemos la barra, ¿verdad? Y de la barra venimos para acá y de la barra nos subimos para arriba. Entonces, esta barra de cabecera, ¿cuántas conexiones tiene? Tiene una conexión con el trafo, tiene una conexión con la red de distribución 3 y tiene una conexión con el otro alimentador que estábamos dibujando en un inicio, ¿verdad? Entonces, esos son los CUP. Me dice que en el CUP 2 y en el CUP 3, aquí deberían haber switches que podemos poner, pero no están, ¿sí? Pero aquí el CUP 1 es el que me interesa porque ahí están nuestros relés. Entonces, en nuestro caso, el CUP 1 es este de aquí, ¿verdad? El CUP 1. Entonces, aquí le van a poner el 67, 50 y 51 que crearon. Y mira, ahí está el bloque, el slot que a nosotros nos interesa, el bloque de BI Angle Direction, ¿ok? Y este le ponemos OK. Este tiene que ser el elemento que vamos a sacar para graficar esos voltajes y corrientes. Y aquí tenemos que seleccionar la variable. ¿Qué variable creen que tenemos que poner? Voltaje y corriente. Voltajes de polarización y corrientes de operación del elemento BI Angle Direction. ¿Okay? Pues aquí le ponen seleccionar otros y tiene que estar puesto como parte real y como parte, como magnitud y ángulo, no real y imaginario. Magnitud y ángulo. ¿Sí? Y aquí le ponemos seleccionar. Seleccionar. Al momento que le ponen seleccionar, aquí les tiene que aparecer. Y pop, y esta sería la magnitud. Y el ángulo sería phi y O. Entonces aquí está la magnitud. Y aquí abajo, si le ven, está de la fase número A. Entonces vamos a empezar con la fase A. Y pop. Y le vamos a utilizar en amperios primarios, ¿ok? Le vamos a utilizar en amperios primarios. Ustedes están haciendo el 2025. Sí. Los que están en el 2025, yo le busqué y no lo encontré. ¿Qué están haciendo? ¿En el 2024 o 25? 24. 24, usted. Ya. En la 2025 van a ocupar amperios secundarios. ¿Por qué dice hay amperios secundarios, verdad? Póngale en grupo. Aquí dice, mira, all calculation. Y ahí está.
Y eso me di cuenta que en la versión 2025 solo hay en imperios secundarios. ¿Sí? Solo hay en imperios secundarios. ¿Sí? Ya la encontró. Ahí tiene que poner all quantities y ahí está. Group. No, group tiene que poner eso. All quantities. Ahí está. Ahí está. Y O. En imperios secundarios. ¿Sí? Eso es algo que vi que no había en 2025, no habían en imperios. Profe, este es 2025, creo que sí. ¿Sí tiene? ¿Dónde está? Ese es IOP. Mírame en qué unidades está. Imperios secundarios. ¿Sí? Entonces, cuando están en imperios primarios se llama POP. Cuando están en imperios secundarios es IOP. ¿Sí? Entonces, los que están en 2025 ocupen imperios secundarios, los que están en 2024 ocupamos imperios primarios. ¿Okay? Aunque la idea, ¿qué creen que deberíamos medir aquí? ¿Imperios primarios o secundarios? Secundarios, porque es en el bloque de medición, ¿verdad? Y esas son las que van a ver ya en direccional. Entonces, hagámosle más bien todos en imperios secundarios para que todos tengamos igualdad. Entonces no le vamos a poner IPOP, sino que le vamos a poner aquí IOP. ¿Sí? Pues con ese único cambio, ¿ya? Para mantener todos en imperios secundarios. Listo, aquí le vamos a poner OK. Y aquí tenemos que poner el ángulo. Entonces en el ángulo lo mismo. Y el ángulo sí sería el mismo. Aquí tenemos el phi y O de la fase A. Aquí tenemos y O, phi y O. Entonces esto hagan. ¿Qué pasa? Entonces esto está en magnitud y algoritmo. Y esto hagan para la fase A, para la fase B y para la fase C. Y de ahí hacen para el voltaje A, voltaje B y voltaje C, los U-pol. ¿Sí? Ahorita estamos con los I-O. Aquí mismo. Sí, aquí le cogemos control C, control V y tenemos que tener en total 6 variables, ¿verdad? 3 de corriente y 3 de voltaje. Fase A, B y C, voltaje A, B y C. ¿También? Sí, es posible. Sí, sí es posible. Sí. Estos son Los U-pol, con una sola P debe ser, ¿verdad? Sí. Porque debe haber con doble P para que U-pol. U-pol, ajá, polarizing voltage, la magnitud. De ahí le pones el ángulo. Este es el cuánto. Y U-pol. 6 voltaje.
Ya, entonces, bueno, las fases A les vamos a mantener con un color, la fase B yo le voy a poner rojo y la fase C verde, ¿ok? De voltaje azul, rojo y verde, ¿ok? Para tener A de voltaje y A de corriente con mismos colores, ¿sí? Esto nos va a servir bastante. ¿Sí? Hasta ahí estamos todos, ¿ya? Tenemos corriente de polarización. Voltajes corrientes. Para el free por Es para la fase. Si control C, control D, control V. Son dos fases. Está la fase A para la fase. Seleccionar otros y ahí empieza a poner la ¿no? Entonces, le vamos a poner ya un OK. Sí, le vamos a poner un OK. Le vamos a poner OK. Y bueno, para ver el funcionamiento de estos voltajes y estas corrientes, siempre traten de correr el cortocircuito donde tienen que operar, ¿sí? Donde tienen que operar. Aquí no tienen que operar, ¿verdad? Entonces, el cortocircuito lo teníamos que haber hecho aquí. Aquí, el primero que habíamos hecho, ¿sí? Entonces puede ser aquí o puede ser acá. Entonces voy a hacerle aquí, porque aquí está mi relé 67. Y aquí tiene que operar, ¿sí? Aquí tiene que operar. Entonces, le voy a dejar el cortocircuito y le voy a ejecutar. Entonces aquí sí. Entonces esto sería importante que lo tomen en cuenta. Siempre que quieran ajustar el 67 del relé, tienen que correr el cortocircuito donde tiene que operar por instantáneo temporizado. Si es que yo voy ahora al 67 de acá, ¿dónde tengo que hacer el corto? Aquí, ¿verdad? Aquí. Si tuviera otra red, ¿dónde está la red aquí la que va a repetir? Entonces, como estoy evaluando este relé, le hago el cortocircuito aquí y vamos a ver nuestro plot page. Mira, tenemos esto de aquí, ¿verdad? ¿Qué son estos? ¿Qué es esto que estamos graficando? Voltaje de polarización de la fase C y corriente de operación de la fase C, ¿verdad? Bien. Voltaje de polarización de la fase B, corriente de operación de la fase B. Y lo mismo para la fase A. Creo que sale así. A mí sí me sale. A mí me sale igual que usted, profe, no sé si estamos mal o eso. ¿Así sale? A mí me salió. Sí, sale. Ahí está. Perdón. ¿Dónde hizo el corto? A ver. Ah, cierto. Control trifásico, máximas corrientes, impedancia abiertamente ejecutar. Cierto. Ejecutar. Déjame ver el plot page. Denle un doble clic en el curva. Los voltajes de secundario o de primaria. Ah, de secundaria. No. Sí, de secundaria. No, los voltajes dice de C. Este es. Tenemos las variables. Sí. Veanle ahí. Tiene que salir lo mismo. Si están en voltaje y ángulo. Entonces si me sale acá, no. ¿Cómo sale? Ajá, es la corriente. No, pero es la corriente, loco. La corriente. Sí, es que está en el secundario. Sí, en el secundario. Esto- Mira, la corriente es. La corriente C. Ajá, mira. Es esta. Lo C. Lo C. Y es esta. Sí, no. Secundaria. Sí. Supuestamente está lo mismo. Mira, en esta carga hay algo así, ¿no? Ah, no, esa carga tienes que. Esa es la que está ahí, está desactivada. Está desactivado. No, sí está desactivada. Y déjalo. 4, 2. ¿Dónde está el 67? Esta carga de acá. Todo está. Sí, porque es de la misma corriente. Aquí mira la corriente. 142, 13, 29. 38.
Pues sí, Eso es Sí. Sí, en teoría. A veces Cero voltios. Solo Estás de solo acuerdo. corrientes, voltajes. Se lo cambias. Déjalo, solo cambiarlo. Ah, sí. solo primero. Sí, se lo deja. O sea, desactivo. Sí, o sea, pónselo y selecciona con control y suprimes. Déjeme ver su relé. Ah, sí, 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 sí. ¿Qué Sí. es? ¿Qué cosa? Ha sido el voltage cross. Solo voltage cross, no el de 90 grados. Este es el 2024. Pues póngale en los que están en la 2025 es. ¿Qué? No, ellos decían que encontraron la solución, pero como. Ajá. Entonces, a ver, 1000 a 5. no te hagas la cosa del relé. El relé. Sí, el relé. Sí, el relé. No devices, show devices, Voltage measurement abajo. Ah, 109. Sí. Y ahí triángulos. direction. Con falta algo. Pero en básicamente por ahí. Cero. Déjame ver. Sí, Forward movement, sí. Tal vez pudo haber sido eso. Me vuelvo a comer con Sí, tal vez pudo haber sido esto. Sí. Hoy ¿Ya? tampoco. ¿No lo instaló? No. ¿Usted está con la 2024? Sí. Ya déjame ver el TC, el del relé ahí. ¿El relé? Sí. Device, Device, 67. TC, primero el TC. Doble clic, 1000 a 5P, el TP. 6320, ok. Está bien. El measurement, 5, 120. El PI angle directional. Ahí le pusimos de. Ok. Ok. Ya. El PCOSFI ese tiene que estar fuera de servicio y está fuera de servicio. Un instantáneo temporizado. Instantáneo temporizado. No está. Ahí está bien. Ahí está bien. Ok. Déjame ver el corte que le estaba haciendo. Control F11. Trifásico, máximas corrientes de cortocircuito al 50%. ¿Ver? Déjame ver ahí. Estamos en demanda máxima, ¿no? Sí. Lo veremos. Si sale un poco movido, ¿no? Dale doble clic en el Bay Angle Direction. Ahí, doble clic en esa curva. A ver. Y up. ABC. Está bien. ¿Qué podrá hacer? ¿Qué podría ser? Sí, está bien. Pero no te salen los mismos valores. Acá le salen los mismos valores que me aparecen a mí. Aquí dice el voltaje 17.48 voltios y la corriente 47.7 amperes. Sí, dice 17. Menos 14. Sale 10 40. en vez de 17. A mí me sale C 10.0. Ajá. Ya. Ustedes, bueno, no sé por qué tengo diferente, pero tal vez en alguna de esas que nos cambiaron las computadoras surgió algún archivo y por eso. Pero ustedes ocupan los valores que ustedes tengan ahorita en su sistema, ¿ya? Pero solo usted falta, ¿verdad? ¿Alguien más que aún no le tenga? ¿No? ¿Qué podría ser? Es que tocaría revisar. ¿Qué podrá ser? ¿Cómo? No sé, tal vez se me ocurre algún valor de despacho de la ESTA o de la corriente que aporta el CGA. Aquí tiene 3.479. Sí. 4.700. 4.000 tiene. No. ¿Cuánto? 3.479. Sí. Sí. Y de la red 9.539. Sí. Entonces está por ahí. Algún valor debe estar por ahí que toque corregir. ¿No? Pero esta le van a guardar como primera imagen. ¿Ok? Esto está sin ajustar. Únicamente estamos viendo voltajes y corrientes de operación. ¿Sí? Cómo está polarizando, pero no está ajustado. ¿Cómo le ponemos? Pongámosle gráfica vectorial, 1 punto gráfica vectorial sin ajustar, ¿ok? Esto
Esto no está ajustado, solo está ahí la gráfica de la polarización de cuadratura que hizo Power Factory. Gráfica vectorial sin ajustar 67, sin el ajuste. Listo, ahora sí vamos a anotar los valores en el Excel. Sí, vamos a empezar con los valores. Pues pongámosle aquí en el Excel el ajuste de la característica 67. ¿Sí? El ajuste de la 67. El ajuste de la característica 65. Entonces, aquí tenemos diferentes valores, ¿ok? Entonces, mira, aquí hay unos que se llaman, estos de aquí que serían voltajes de polarización, ¿verdad? Y voy a ponerle aquí los voltajes de polarización. Las otras eran corrientes de operación, ¿ok? Las otras eran corrientes de operación. Y vamos a anotar estos valores. Voltaje de polarización, ¿cuánto nos aparece? 17.48 voltios, ¿ok? 17.48 y esto está en 17,48 voltios segundos. Si a ustedes les sale 17, 10, 15, le ponen el valor que ustedes le haya salido, porque si no después tienen problemas con el ajuste, ¿ok? Las corrientes. A mí me sale una corriente de 47.7. Ustedes pongan la que a ustedes les aparece. 47.7, estos serían amperios primarios. Amperios primarios. No le hicimos con el secundario a todos. Ah, perdón, amperios secundarios. Gracias. Listo. Aquí ponemos los ángulos también. El ángulo del voltaje menos 14,43 menos 14,43 el del voltaje, ¿verdad? Y estos serían grados. Y el ángulo de la corriente que sería 40,14, ¿sí? 40,14 grados. Aquí tenemos los valores de nuestra gráfica. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Regreso nuevamente a mi grafiquita y vamos a tomar en cuenta ahora estas dos gráficas, ¿ok? Estas dos gráficas que yo les envié, déjenme pasarles al Paint para poder graficar. Por acá. Y esto hubiera sido listo, mira, ahí ya tenemos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros ya tenemos? Mira, tenemos una corriente de operación, esta que dice ISCA, que es una corriente de cortocircuito, es la corriente de operación. En este caso es un poquito más real, porque el voltaje de cortocircuito está aquí, mira, menor intensidad y la corriente está atrasando, ¿verdad? Este voltaje, corriente de cortocircuito. Y aquí tenemos los voltajes de la fase B y los voltajes de la fase C. Lo mismo que les había graficado antes, ¿verdad? A ver, vamos a ver, entonces, nuevamente, tenemos aquí el voltaje de falla, ¿verdad? Que sería el voltaje de falla de la fase A. Y aquí tenemos la corriente de falla, ¿verdad? La corriente de falla. Y esta sería mi corriente de operación, ¿sí? La IO. ¿Y cuál va a ser mi voltaje de polarización? CB. El voltaje aquí está, el voltaje BC. Y aquí tenemos el voltaje BC. Y este va a ser mi voltaje de polarización, mi U-pol. Y este voltaje de polarización, ¿a dónde tiene que venir? 90 grados. 90 grados. ¿Con quién? Con el voltaje que se encuentra en falla. Está a 90 grados. ¿Sí? Ya no está a 90 grados con la corriente. Antes era 90 porque como que le asumía que solo era netamente resistivo, como si hubiera estado en fase. Pero no es así. Generalmente siempre es así. Entonces, ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer para ajustar? ¿Qué tengo que hacer para ajustar la 67? Ahí está la polarización. ¿Pero qué se hace con la polarización? Se ajusta la. ¿Qué? ¿Comparar qué?
los ángulos. Aquí ustedes le pueden observar, bueno, no se ve muy bien, pero aquí dice el phi rod. Phi rod. No es el phi rod que ustedes ven en set, que es el ángulo de la máquina, sino que este es un ángulo de desplazamiento. ¿De quién? De mi voltaje de referencia. ¿Hacia dónde? Hacia mi corriente de operación. ¿Sí? Hacia mi corriente de operación. Entonces yo tengo que mover ese voltaje lo más cercano a mi corriente. Y este nuevo voltaje se va a llamar un voltaje de polarización o un voltaje de referencia rotado. Aquí dice voltaje de referencia rotado o mi voltaje de polarización rotado o desplazado, ¿verdad? Entonces eso no se olviden. Yo para ajustar tengo que acercarme aquí a mi corriente de operación. Y por eso es importante que el cortocircuito tiene que hacerse donde el relé tiene que operar, ¿sí? Porque esa corriente, si es que no está aquí, me va a salir por acá. Imagínense que ustedes le desplacen para acá, no estaría bien. Siempre tiene que salir, o siempre tiene que ser el corto donde tiene que operar ese relé. Entonces aquí está el phi rod. Y este voltaje de referencia rotado forma dos zonas que están aquí con estas líneas entrecortadas que ustedes ven. Voy a tratar de hacerlo más recto. Este voltaje de referencia rotado forma un ángulo de 90 grados con esa línea que yo les puse. Y este ángulo de aquí se llama el ángulo del sector de operación. Es decir, si les suena en el prepa, el ángulo del sector de operación. Este es el ángulo del sector de operación. Ángulo del sector, no escribo todo porque se me van a reír de la letra, entonces le pongo ASO, ¿ya? Ángulo del sector de operación. Y este phi rod en Power Factory, por lo que ustedes han de haber investigado, es el MTA, el ángulo máximo de torque, ¿sí? El ángulo máximo de torque. Entonces, esto se ajusta así en Power Factory con estos nombres, ¿ok? A veces en la teoría lo ven de otra manera, pero el Power Factory es así. Y este voltaje de referencia forma 90 grados con esta línea y forma dos zonas. Una zona de forward y una zona de reverse, ¿sí? Por debajo de esta línea reverse, por encima de esta línea forward. Es decir, que si es que hay una corriente que cae acá, que cae acá, que cae acá, mi relé ya va a decir que esa corriente es en zona de forward, ¿verdad? Zona de forward. Y si viene tal vez una corriente que caiga por acá, va a decir esa corriente es reverse, ¿sí? Esa corriente tiene un sentido inverso, ¿sí? ¿Está claro? Entonces, así es como funciona, cómo discierne el relé con la polarización que nosotros le damos y obviamente con el ajuste que le vamos a dar en este momento, ¿ok? Entonces, ahora, aquí tenemos esto. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Exactamente lo mismo. ¿Qué hacemos? ¿Qué teníamos que hacer? El voltaje, Desplazarle desplazarle hacia la corriente de operación. ¿Verdad? Entonces, este voltaje lo tengo que desplazar hacia acá. Este voltaje lo tengo que desplazar hacia acá. Y este voltaje lo tengo que desplazar hacia acá. ¿Ok? Entonces, si ustedes le cambian ahorita de método de polarización, estos voltajes cambian de magnitud y cambian de ángulos, pero de ahí el ajuste tiene que ser el mismo, llevarlo el voltaje hacia la corriente. ¿Okay? Entonces, mira, ¿qué ángulo le tengo que mover a este voltaje para llevarlo hacia la corriente? ¿Qué ángulo le tengo que desplazar? Más y... ¿Cuántos grados le tengo que sumar o restar? Sumar. Aquí tienen. Entonces aquí le voy a poner phi rod, ¿verdad? 54, 55. El phi rod aquí sería igual a los 40.14 más o menos el voltaje del ángulo. Menos, para que menos se haga. Menos 14.43. ¿Cuánto me da? 54.57 grados, ¿verdad? Entonces, este es el ángulo que yo tengo que ajustarle a mi relé. Este es el ángulo que yo tengo que ajustarle a mi relé. Entonces,
Me voy ahora sí al relé a ajustar esto. Nos venimos a la 67. A ver, la 67, sí, aquí creo que está. Vamos para acá. Equipos, relés, y aquí está la 67. Y obviamente eso donde se encuentra en el BI Angle Directional. Este es el bloque más importante, ¿sí? El BI Angle Directional. ¿Y dónde tenemos aquí mismo? Voltage Polarizing. El FIRROT, como les decía que está en Power Factory, MTA, ¿verdad? Entonces aquí le voy a poner MTA, el ángulo máximo de todo. Entonces les voy a poner, de hecho aquí con el nombre, para que a veces ustedes vayan a coger este archivo un año después y vayan a decir, pero no hay el FIRROT. Aquí pongamos el max, torque. Así está el nombre Power Factory, ¿sí? El ángulo máximo de torque. Entonces le vamos a poner 54.57, ¿verdad? Aquí me está aproximando, A ver, para ponerle un valor en decimal, vamos acá, Basic Data, y vamos a modelo. Vamos a Voltage Polarizing y vamos a ángulo máximo de torque, aquí está. Y no le vamos a poner en paso, sino que sea un valor continuo. ¿Ok? Ok. Y aquí sí me deja poner 54.57. Ahí está. Una versión creo que Sale es diferente. A ver, Basic Data, ¿verdad? Basic Data. Van a modelo. De modelo a Voltage Polarizing. El Voltage Polarizing al MTA. Del MTA, aquí le ponemos que sea un valor que sale diferente. Acá se sale su. Ahí es el Voltage Polarizing. Luego tienes que tener el controlador. Sí. Claro, tienes que tener el controlador. Ese puede estar ahí. ¿Qué les está restando estos dos? ¿No? Sí, pero es que Ok. tú esto. 14. Pero Voltage no está. todo diagrama. Basic Data, entonces. Modelo. ¿Qué pasó? Polarizing. Es que eso ya es un raro. Todo pinche. Ah, no, diagrama. No, sí, me sale en blanco. Sí. Este es la fase C, este sería todo. 90-14 y 70-14. No, pero ahorita cambió. ¿Cambió? Ese cambió. Ah, Sí. porque ahorita ya lo viste. Sí. Se ve si nos acerca. Porque digamos ahorita. Debería. Ah, que se tiene que acercar acá. Ah, la corriente de operación. Sí, esta corriente de operación la recuerdo. No, este es voltaje. Ajá, y el voltaje, esa es la polarización, tiene que acercarse a la corriente de Ah, operación. ok. Ya. Sería. Mira, ¿sí ves? Ah, Ajá, entonces, quita el ajuste que me hiciste ahorita. Al revés, ajá. Porque no te acuerdas los valores, ¿no? no. Sí, sí, quita esto ahorita que me hiciste. Sí. No recuerdo cuánto estaba en cero. No era cero. Sí, creo que estaba en cero. Sí, sí, obviamente. Exacto. Sí, corre. Sí. Sí. Eso es, ahí sí. ¿Y Ajá, qué el hace? voltaje sí. ¿Esto menos esto? Sí, sí, pon el otro ángulo, 70-14 por la corriente. 70-14, ajá. Pon ahí 70-14, nada más. 14, exacto, ponle ok. Y es. Ajá, sí, pon el de la corriente menos el otro. Pero o sea, solo es diferencia. Ajá, el negativo, exacto. Ese ángulo pone 84-57. Ahí tendría que haber. ¿Dónde está? Es que no le seleccionas esto solo la mitad, sí. A los del 2025 me sale el MTA. Toca buscar, pues. A ver dónde está. 4-57. Toca buscar, porque se les decía, en 2025 no le he probado, no les aparece, ¿no? Ahí. Gracias.
sí, ahorita hasta a ver si es que sí le puedo cambiar. Revísale porque en la 2025 no le dónde puede estar. Y una vez que ustedes le den, bueno, antes de que le den, ok, yo ya les vamos a seguir igual viendo algunas cosas. A ver, ¿dónde estamos? Aquí, device es esencial. Y nos habíamos quedado aquí, ¿verdad? 54.57. Le vamos a poner también estos valores que dicen, mira, operating current, polarizing voltage. Sigamos completando el Excel hasta aquí. Ya van a tener casi una hora para ver esto. Operating current y el polarizing voltage. Entonces, operating current, polarizing voltage. ¿A qué hace referencia estos valores de operating, de corriente de operación y voltaje de polarización? A los mínimos valores de corriente y de voltaje que va a coger el power factor y el relé 67 para comenzar a operar con la característica 67. Es decir, si yo tuviera 9 amperios, no va a operar. Si yo supero los 10 amperios, el 67 es como que se activa, ¿sí? Es como una corriente pica, un poco, para que se entienda. ¿Sí? Igual, mira, este voltaje de 2.5 voltios es muy pequeño. ¿Sí? En voltios primarios. En voltios primarios, ¿cuánto teníamos? 120, ¿verdad? Pongámosle aquí siquiera unos 21 voltios primarios. ¿Ok? Entonces, estos valores de aquí, si es que ustedes quisieran ya hacer de manera exacta, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Flujos de potencia, cortocircuitos en demanda mínima y ver cuáles serían los voltajes y corrientes más pequeñitos que pudiera tener ese sistema. ¿Sí? De las corrientes y los voltajes mínimos. Y a partir de esos voltajes y corrientes mínimos, el relé ya va a comenzar a operar. ¿Okay? Pues deberemos modelar todo el sistema de distribución con sus compensaciones, todo muy detallado y sacar esos valores. Por el momento les vamos a dejar esta corriente por default y como les decía, 2 volts, eso sí es muy bajo. ¿Sí? Le voy a poner 21 voltios primarios. ¿Okay? Entonces, aquí está en por unidad, pongámoslo en por unidad mismo, 0.01 PU. Y le vamos a poner 0.0. Pero le pueden poner que para tener valores ya exactos tendríamos que correr cortocircuitos y flujos de potencia en demanda mínima, ¿sí? Las menores, las más pequeñitas. PU. ¿Qué más tenemos por acá? Current polarizing, no hay nada. Basic data, ¿ok? En basic data, mira. Tripping direction. Tripping direction está como forward, ¿verdad? Entonces le vamos a poner aquí tripping direction. Tripping direction. Forward. Tripping direction, forward. Aquí está, mira, el ángulo del sector de operación también. ¿Sí? Operating sector. Operating sector. El ángulo del sector de operación. Este ángulo del sector de operación, ¿qué ángulo teníamos nosotros aquí? Mira, ¿qué ángulo teníamos? 90 grados con respecto a esta línea que dividía el forward del reverse, ¿verdad? Si es que nosotros quisiéramos ponerle un ángulo menor, sería algo parecido a esto. Ya no tienes los 90 hasta acá, sino que le pones 86. Y esto es importante, ¿por qué razón? Porque los equipos de medición tienen una tolerancia, ¿verdad? Tienen un porcentaje de error. Entonces le vamos a poner un 88% nosotros, ¿sí? Le vamos a cambiar de 90 y le vamos a poner ahorita un 88%. ¿Cómo cambiamos el ángulo del sector de operación? Aquí. Si no está 90, le voy a poner un 88%. Ok. Entonces, en su gráfica que ustedes lo tienen, eso no se ve. Entonces, ustedes no es que van a ver la línea y ¿verdad? Sino que, ¿qué es lo que va a pasar? Si es que se produce un cortocircuito aquí, ¿en qué zona va a caer? ¿Forward o reverse? Reverse, ¿verdad? Reverse. Todo lo de aquí para arriba, forward, y lo de aquí para abajo, reverse. Entonces, es para tener en cuenta la precisión de los equipos de medición. Listo, entonces el operating sector angle le vamos a poner 88 grados para tomar en cuenta
el error, ¿no?, de los equipos de medición. ¿Qué más tenemos por acá? Revisemos. Todo esto tenía que poner en el coloquio, ¿no? Voltaje de polarización, corriente de operación, todos estos son los ajustes que estamos revisando. Forward, el ángulo del sector de operación, y creo que ahí está todo. El método de polarización, bueno, para que quede escrito, aunque no es un ajuste, pero digamos que estamos método de polarización de 90 grados de euro. ¿Cómo le cambiar 88? Aquí dice modelo y aquí dice operating sector y ahí le puse 88, ahí está 90, pongo el 88. Aquí vas a hacer todo 08, le cambió esta parte. Si le subimos a esta, Este estaba haciendo 08. no, 0.08, creo que está 0.08. Sí, 0.08. Gracias. Listo. ¿Qué más? Aquí ya no hay nada más que revisar. Entonces, ahí recién está terminado el ajuste de la 67. ¿Okay? El principal ajuste, ¿cuál es? Desplazar el ángulo. Ese es el principal ajuste, el ángulo máximo de torque. ¿Okay? Ese no tienen que olvidarse. Ahora le ponemos OK y cerramos. Y hacemos el mismo cortocircuito. Mira. Hacemos el mismo cortocircuito. ¿Qué pasó con el voltaje? El voltaje, ¿sí le ven? Sí. Se desplazó, ¿verdad? El voltaje se desplazó y ahora tiene el mismo ángulo de la corriente. ¿Sí? Entonces, ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Aquí se va a formar una línea imaginaria. Aquí se va a formar una línea imaginaria y todo lo que caiga para acá, forward, todo lo que caiga de esa línea imaginaria para acá, reverse. Y aquí le pusimos no 90, sino que 88, ¿verdad? Un poquito para acá. ¿Sí? Entonces, ahora sáquenle en esta imagen. Esta sería la gráfica vectorial ajustado, ya es sencillo, ¿sí? Ajustado. Ya encontré para los de 2025. Ya. Porque a mí me sale igual, solo con esta. ¿Cuál le puse? Ahí le aparece. Ajá, sí, porque me sale igual solo con esa expresión que yo tenía desde antes. Este 10.09. ¿Y le apareció directamente ahí o le tuvo que activar algo? No, solo. Ahí. Está. Tengo el dato ya. Aquí veía Angle Direction. Eso ya le he puesto. Además le sale con decimales. Aquí en Type, Polarizing, Basic Data. Y aquí en estos Stephen, ¿ok? Sí, y el otro también de abajo, por si acaso no, que se no hay nada escrito. Pero ponerlo aquí, no le puse, cerró y ya no se guarda. Y el 08 Ese de Gile. Ahí, ok. Y este de aquí. el 08. Ah, ya, déjame ver. Y sí, 08 en Polarizing. Ah, no, Polarizing. Entonces atrás. Ahí Polarizing. Ahí está. Sube el PU 0.08 del voltaje. La corriente sí le damos. Pero algo no está bien. En aquí arriba. Pero mira, te salen voltios primarios 168 voltios. Ah, no. No era 21, Voltios secundarios. Ah, sí, eso también debíamos nosotros dejarle en 0.01. No le cambié nada, porque ahí ya de una aparecía el 21. A ver, póngale 0.01 en voltaje. Ahí aparece 21 mil. Sí, ahí le pone aquí.
Entonces usted no es 0.08, es 0.01. Entonces sí le ven cómo va cambiando de versión en versión. Entonces imagínense que a mí a veces me dan la 23, y la 24, y la 25, y la 26. Entonces ahorita me he quedado con la 24. Ya desde el próximo semestre haremos con la 25. Entonces estoy aprendiendo cómo hacer. A ver, entonces ya estamos, ¿ok? Ya estamos. Ahora háganle en el cortocircuito en la red de distribución 3 y vean qué pasa. ¿Dónde creen que tiene que salir la corriente? En reverse, ¿verdad? Háganle el cortocircuito en la red de distribución 3. Claro. Entonces la corriente sí se va desplazando, pero el voltaje ya se queda ahí, ¿ya? Entonces, yo cuando vi el tema de esto de la polarización y ni siquiera me entendía muy bien hasta que utilicé el software. Entonces, espero que más bien esto les ayude un poco a entender lo de la teoría. Si le ven ahora, mira, el voltaje queda aquí y la corriente cae acá. Entonces, ahora sí, cae en zona de reverse y el relé que tiene que decir no tiene que operar, no tengo que operar, ¿ok? Entonces, me falta algo aún, que hacer aún porque aún me sigue apareciendo un tiempo, ¿verdad? Aún sigue apareciendo un tiempo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Crear el otro relé. El otro extremo de la línea. El otro extremo, no. Me falta una señal. Ya ajustaron la corriente. La lógica direccional necesita la señal de forward y de reverse y ya le está mandando el Bayesian Unidirectional. Entonces ya le está mandando el Bayesian Unidirectional y esa señal. Pero además de eso, ¿qué señal necesita? En la entrada 2. Aquí dice forward y reverse A, B y C. ¿Pero de quién? ¿Quién también tiene forward y reverse? Mis relés de sobrecorriente temporizados e instantáneos. Entonces, miren, si yo le doy un doble clic aquí, dice tripping direction, no sabe porque opera por forward o por reverse. Entonces aquí le tenemos que poner forward. Y el 51 le tenemos que poner forward. Forward y forward. Entonces, si ustedes le corren un nuevo cortocircuito, este relé ya no opera. Ya no hay un tiempo de operación. Mientras que los 50 y 51 siguen operando. Entonces ahí ustedes pueden observar que ya está bien hecho el ajuste, ¿sí? Entonces ya no opera de manera temporizada. Entonces estos de aquí 50 y 51 deberíamos sacarlos fuera de servicio y quedarnos solo con los 7 y 51. Entonces están ahorita de picado. Ahora, algo que quiero que observen también ustedes. Hago el cortocircuito acá, mira. Hago el cortocircuito acá. ¿Quién tiene que operar? La instantánea, ¿verdad? La instantánea. Aquí tiene que operar la instantánea, obviamente tiene que operar, ¿verdad? Porque está cayendo en zona de forward. ¿Qué pasa si hago una falla con impedancia de falla? ¿Será que también opera o que no opera? Disminuye la corriente. Dependiendo, pero opera de manera temporizada. ¿Cómo cambia el vector plot? Mira, voltaje de polarización y la corriente cae en zona de forward. Entonces ustedes pueden hacer diferentes cortocircuitos aquí y van a ver que el relé opera ya sea instantáneo o temporizado. Pero si ustedes hacen cortocircuitos acá sí no tiene que operar. ¿Ok? Entonces, algo que les quería mostrar aquí también era, pero no le voy a poner ahí, voy a poner no, solo para que visualicen. Después ya les vamos a hacer algo que les va. Entonces, mira, ¿qué pasa si yo le quito aquí el forward y le pongo ninguna? Control F11, ¿cuál es el tiempo de operación? 210 milisegundos. Si yo le pongo el forward, ¿cuál es el tiempo de operación? Ojo por razón, 210, ¿no? Control F11, 220. Se demora 10 milisegundos más en discernir la dirección de esa corriente. Entonces, no es que nada es instantáneo, ¿verdad? El relé se va a demorar en procesar si es forward o reverse de esa corriente 10 milisegundos más. Algo que no está bien aún en este relé es que el tiempo de la instantánea es muy alto, ¿sí? ¿Cuánto tiene que ser esta operación instantánea? ¿1 hora 2? La instantánea.
menor a los 100 milisegundos, ¿verdad? Entonces aquí le vamos a poner 0.0. 0.09, veamos qué pasa. A ver, 0.09 y está en 110, ¿verdad? Porque se está demorando. Entonces 0.08. 10 milisegundos en que se mande la señal al interruptor y 10 milisegundos más en que se procese la señal, en total 100 milisegundos. F11 y ahí está. 100 milisegundos. Pero yo le puse 80 milisegundos. Entonces, como les había dicho, eso no se cambia, pero estos relés genéricos vienen con el problema que tienen un tiempo instantáneo muy elevado. ¿Okay? Ahora, ¿qué es lo que les queda hacer a ustedes? La parte más interesante. Pues ya aprendieron cómo ajustar 67, ya aprendieron a hacer gráficas vectoriales. Entonces, ahora tenemos la gráfica en 67 aquí, ¿verdad? Pero ¿dónde más necesitamos un 67? Acá. Sí. Y una vez que tengamos los dos 67 ajustados, ¿qué tenemos que hacer? Coordinar con 50 y 51. Entonces, eso es lo que les queda hacer a ustedes. ¿Okay? Entonces tienen hasta las 6, lo que avance me van presentando y de ahí ya queda lo demás para el informe. ¿Okay? Entonces lo que avance me van presentando. Al menos el ajuste de las 50 esperaría que me presenten hasta las 6 de la tarde. ¿Okay? Entonces aquí tienen un time over current plug 67, 50 y 51 que deberían tener. Otro del de aguas abajo más acá, ¿verdad? Así. Y ajustarle las 50 y de ahí ajustarle las 51 y de ahí coordinarles a las curvas. ¿Okay? Para el informe, para esta pregunta, vamos al informe. ¿Ya? Entonces aquí tenemos tablas de los valores de ajustes obtenidos de la práctica con respecto a la corriente pickup, ya tipo de curva para los relés 50, 51, 67. Son dos relés, ¿no? El de cabecera y el de mitad, considerando que estos relés están coordinados. Las curvas de tiempo sobre corriente de los relés coordinados, considerando la operación y la no operación de los relés. Que hay que explicar cuál es la influencia de la generación dispersa. ¿Qué es lo que van a hacer para esa pregunta 7.2.5 del informe? Van a hacer 6 cortocircuitos, ¿ok? 6 cortocircuitos cuando ya las curvas estén ajustadas y coordinadas. No se olviden que tienen que poner aquí los labels indicando las corrientes, las corrientes, diales, todas esas cosas. Una vez que ya estén coordinados, ustedes van a hacer 6 cortocircuitos con diferentes impedancias de falla y en diferentes escenarios de demanda. Ustedes pueden hacer un cortocircuito aquí en demanda máxima, con un ohmio, con 2 ohmios, como ustedes quieran. Pero en total 6 cortocircuitos del total. 5 aquí y 1 aquí, para que veamos la no operación de estos relés esenciales. ¿Está claro? 5 entre esas dos. Claro, usted puede hacer 1 al 10% con una resistencia de falla de 2 ohmios para ver cómo operan aquí las protecciones. Acá otros 2 más, entonces pueden hacer 5 aquí y 1 acá. En total 6 cortocircuitos. ¿Y qué van a presentar en esos 6 cortocircuitos? La gráfica vectorial y el time over current plot. Y obviamente dónde se hizo el cortocircuito, ¿no? Entonces ponen ejemplo 1, cortocircuito al 50% de la red de instrucción 1 con impedancia de falla 1, 1, 1 en R y 1 en X. Muestran esto, muestran el time over current plot de las 267 ajustadas para ver dónde operaron y muestran también este diagrama, ¿sí? La gráfica vectorial. Entonces ahí hacen un análisis de Excel, un parrafito explicando, ¿no?, cómo están operando. Y con eso terminamos sobre el orden. ¿Sabes? Ya, a ver. Una duda. Aquí se me sale la corriente, la que le sale a usted, del 9.5. Pero Ya. acá no, me sale 16.000. 16.000. Sí. Relaciones de TCs tal vez. ¿Están bien? Aquí. Aunque... A ver, déjame ver. ¿Cuál? ¿Este o...? 9.000 debería ser. Sí. Déjame ver el TC. El TC. Ajá. TP o el TC. A ver, déjame ver el TC y el TP. De 1000 a 5. Ok. Déjame ver. Ese está bien. Déjame ver en el relay, pero. El 67. Ponle aquí current voltage transformers, perdón. 1000 a 5, 6300 a 120 está bien ahí.
pero te sale una corriente de 16.000. ¿Y de dónde es esa? Ok, a ver, déjame ver. Ok. Verás, ponle fuera de servicio tal vez el 50-51 que le tienes ahí. Ajá, clic derecho. Device. Este relé de aquí, ponle fuera de servicio. Porque no, a veces hubo una vez que influenció en algo en otro. Ok. A ver, veámoslo ahí, corre el corto, déjame ver qué tipo de corto. Trifásico máximo de impedancia cuadrada. ¿Ya? 9500 y pico. Verás, nuevamente. Sácale una nueva gráfica de eso. Device, uploads. Show all devices también. Está bien. Ya, y sácale un gráfico de este. Clic derecho, plots. Insert. Insert. Ahí. Y sale los 16.000. Ajustale a este. Ahí está. No. Tiene que salir los 9.000. Pues. Aquí cómo me salen los 9.000. Sí. Pero no. Son imperios primarios también. ¿Cómo se saca de...? O sea, es que no me parece para sacarle del procesamiento. ¿Cómo se dice? O sea, yo estoy creyendo que Parece, no, parece. pero aquí no me deja quitar. ¿Dónde lo está viendo? Para ver, aquí está ya el 15, ¿no? Ah, ¿y el otro le quitó también o no le quitó? ¿Cuál? O sea, el otro en el de cabecera. Sí, ahí se me aparece. A ver, déjame ver si le aparece en la cabecera que también le Sí, adentro. Nice. Se me aparece, ¿no? Sí. Tal vez estás escribiendo portugués, no sé. No, si pégale una chiqueada, no. Eso sí, ya le arregló.
Aquí tienes en misión, método de medición, en el relé 60. Aquí. Base continuation. Sí,
¿Cómo compruebo que está aquí? ¿Cómo compruebo que está aquí? Ya vi mierdas. Lo que hizo eso no es todo. Después utilizar parlamentos, después van a cambiar los ajustes porque ya tienes corriente de modo también. Ahorita ponemos lo mismo es del de
ver nuevamente hacia el corto. Si lo haces al corto te sale trifásico máximo se convierte en corto. Que ahí la corriente se viene pero el voltaje es como que está aquí. O sea, el TC está bien, pero el TP está muy bien. Ahí está diciendo. Pusiste 120 y pico. La corriente. La resta parece que no era 122. Siempre le hacen el resto del ángulo de la corriente menos el voltaje, te tienen que dar en todos los fases lo mismo. Si te resta 164 menos 110, te va a dar lo mismo. Si te resta 110, el ángulo creo que sí te lo está dando. El ángulo ya cambió. Profe, yo. Ya, ok. Veámoslo ahorita. ¿Cómo le sale la? Ahí sí, para allá. Sí, sí.
Sí, es una falla balanceada, ¿verdad? Debe tener un red. Ya les graficaste las dos. Aquí tienen que estar las dos. Y por lo menos ajustar las 50 de cada. Sí. Aquí no. O sea, no lo intento editar en mi sala así, solo. A ver. Cancelar, ponle. Cancelar, close. ¿Cuál? Cierra la pestaña. Usted no te deja ni poner esto. Cierra el archivo y vuelve a abrir. Sí, cierra el párrafo. Cierra el Power Factor. Recordarás el nombre, ¿no? El de tu archivo. Ah, sí. Profe, Se puso en modo lectura. Sí. ¿los ángulos deben salir los mismos o se cambian? ¿En cuál? ¿Entre el uno y el otro? Entre el de cabecera y el... Estaban dando más o menos parecidos. Sí, casi iguales. O sea, tan exactos. Sí, si es que dan lo mismo, sí, el mismo sería. Lo que da la. Ah, sí. Y, o sea, Ahí sí, ya. Sí, sí, medio diferente y sí la ajusté. Y ya se eso. Bueno, ahorita ya no. ¿Dónde está haciendo el corte? Aquí está, es que en la barra 3 estaba haciendo el corte para comprobar. Que cuando le hice aquí. Aquí está. Sí está. Ya, ese es de la intermedia. y de la cabecera. Déjame ver acá. Hazle el corte aquí. Hay una va a estar en forward, esta va a estar en forward, ¿verdad? Porque la corriente viene así. Y esta va a estar en reverse. Déjame ver. Esta está en reverse, ¿verdad? La otra está en forward. Ok, y las dos. Ok, aquí lo que faltaría es de ajustar las 50 nomás. Yo. Sí. Y como es. Y una pregunta. Sí. Cuando le corrí el corte, no sé si lo hice mal. Ajá, este de aquí, el de aquí se le detecta. Entra en reverse. Entra en reverse. Claro, es que los dos tienen que ser reverse. Digo, entra en. Sí, en reverse. Ajá, los dos entran en reverse. Sí, pero aquí es con la curva que voy, porque es como que entra como papel. Ah, pero es que no, aún tal vez Es no, por le lo que pusiste, le ajusté. no le pusiste el forward del Ah, es verdad. Del- Pero sí. del relé. ¿Cuál es el nombre de este dispositivo? A ver, por acá. Entonces da 50 y. Sí, la 50. Chutas, antes estaba ahí. Bueno, aquí. Ahí ya está 50%. Y ya está. Ah, pues está bien. Ahí es debe ser el 80 y ajustar la corriente del cable. Tiene que estar en 86, está también, pero. ¿Mande? Tiene que estar en 100 milisegundos. Sí, claro. Prof. Ah, dijo que. Claro, cambia todo eso, ya está. Bueno, si colocamos. Ajá. Cambia. Y eso está pasando de
Aquí este mismo ando el máximo y el mismo. El 57.46. Es el mismo. En el Excel. No, Sí, me le cuesta 25. no, me dio otro. Me dio 54, 56, 5. Y yo le ajusté los 50. Un corriente con mando máximo y todo eso. Sí, es mucho. O sea, para los 50 hacemos todo el análisis de flujo y todo. Para el Como editado. solo sería de que le pongan la Sí, corriente de TAP, la ITAP, La edita. la ITAP, de las dos curvas, Ah, ya. la ITAP. Ahí sí. Es en PFD. Es decir, el ajuste le revisan y ya cuando tengan ya bien ajustadito, le revisan que exactamente de lo mismo. Igual en demanda mínima, el día, todo eso. Ya los leímos, entonces obviamente ahorita no sé si le dio la demanda máxima, porque obviamente pero si corre un poco de potencia, la corriente en demanda máxima, y ver si cambia o no cambia para ver esa relación de 1.5 a 2, es decir, tienen que revisar todos los ajustes. Y si ya está lista, con esa hacemos todo. ¿Qué práctica era? Pero ya está puesta en Excel por ahí. ¿Qué práctica? De cuando pasamos de 50, ¿te acuerdas de práctica? La práctica 3, perdón. De 3 para segundo. Y ya pasamos de 50. Claro, pero por supuesto. Los del 86 si es una ajustada a las 250, ahí sí. Ya. Aquí baja un poquito el dial para que estén unidas esas. Dale doble clic. A ver, el de mitad tiene que estar más abajo. La mitad. Y este está más abajo. Voy a poner el dial. Ya, ahí está. Entonces, si ya hiciste el corto del 5, el 85, ahí lo corto. Y este está pero aquí deberíamos ponerlo porque si lo ves hay un tiempo el clic y ahí sí corre. ¿Y por qué te estaba como que operando dos veces? Pone una gráfica porque aquí tenías una corriente que estabas usando este relé, pero por aquí tenías una corriente que venía de la CPDA y tenías otra corriente. Entonces, esta corriente yo no quiero que se abra el tema. Entonces, por eso ahora sí la time lo ocurre. Pero aquí no debería aparecer esta 3000 era que está apareciendo. Ah, sí. Este está medio instantáneo también. O sea, todo tiene que estar así. Esta corriente de 3600 está fluyendo en dirección de rey, ¿verdad? Estamos dando un ajuste, está cambiado. Eso tendrías que revisar, pero no tendría que operar, ¿verdad? Okay. Vayan subiendo, por favor, lo que tengan, y estos faltan 5 minutos y Solo subimos el les suben los archivos de los dos PDFs que sacamos, ¿verdad? Tenemos dos PDFs, el archivo Power Factor y el archivo de Excel. No se olviden que tienen que revisar, terminar de ajustar 50, 51 y las 67 de las dos curvas, así que tengan, ¿no? Ajustar y coordinar. Entonces, eso sería todo por el día de hoy. Nos vemos la siguiente semana.
Dije ya lo. Vayan subiéndole al drive, por favor. Porque ya no tenemos que cerrar el audio, entonces no pueden terminar. Si es que alguna gráfica no les salió bien, o si es que algo consideran que no estuvo bien, hasta las 12 podrían, de la noche podrían arreglar cualquier tema. Pero, o sea, no es hasta las 12 lo de la coordinación, ¿verdad? No, la coordinación ya está en el fondo. Sí. Hasta las 12 si les faltó ajustar solo las 57, las 50, perdón. Con 50 tiene que ser un corte y poner el valor de la pickup. Está ahí. O sea, hacemos hasta las 50. Hasta las 50. ¿Sí terminó las 50? Sí, ese tiene el valor de pickup. O sea, toca hacer el ajuste. Solo de las 50 para el desarrollo. ¿Y esto es hasta qué hora? A las 12. Sí. Lo de las 51 ya es para y el ajuste y la coordinación. ¿Cuál es el corto en la cabecera y en el intermedio? Que son los que tienen que coordinar. Vamos a ver eso.